Hola, ¿cómo les va? Soy Amelia. Hoy vamos a hablar un poco sobre autismo, comprender al autismo hoy, de trastorno a condición, de etiquetas a miradas inclusivas. Así que lo primero que vamos a decir es que en los últimos años el modo en que entendemos y nombramos el autismo ha evolucionado profundamente. De hecho, pasamos de una mirada médica centrada en el déficit a una mirada inclusiva basada en la neurodiversidad. Y este cambio no es solo terminológico, sino que también es ético, es social y es pedagógico. ¿Pero qué es el TEA? ¿Por qué lo llamamos así? Bueno, la sigla TEA significa Trastorno del Espectro Autista y es la denominación oficial del manual DSM-5 que lo califica como un trastorno del neurodesarrollo. Bajo esta mirada, entonces, el autismo lo definimos como una alteración que aparece en la infancia y que afecta tres áreas: la comunicación e interacción social, la flexibilidad del pensamiento y del comportamiento, y muchas veces la regulación sensorial y emocional. Este enfoque trastorno tiene sus límites. ¿Por qué? Porque la palabra trastorno arrastra un significado que está ligado al déficit, a la enfermedad, está ligado a algo que tenemos que corregir. Hoy no hablamos de trastorno, sino hablamos de condición del espectro autista. ¿Por qué? Porque el paradigma de la neurodiversidad reconoce que el cerebro humano puede desarrollarse de muchísimas maneras, de diferentes maneras. Así como hay diversidad física, cultural o afectiva, también hay diversidad neurológica. Y el autismo no es una falla, es una condición neurodivergente, una forma distinta, no inferior, de sentir, de pensar, de percibir y de aprender. Entonces, al hablar de condición y no de trastorno, a nosotros nos permite respetar la identidad de la persona autista, salir del modelo patologizante, comprender que muchas veces la verdadera barrera no está en la persona, sino en el entorno que no es accesible ni comprensible. ¿Qué significa entonces espectro? Bueno, significa que no hay un único tipo de autismo, sino que existe una amplia gama de formas de ser autista. Por eso hoy evitamos hablar de tipos de autismo y hoy hablamos de niveles, ¿no? De características personales, de niveles de apoyos necesarios para vivir, por supuesto con bienestar. Según el DSM, los tres niveles de apoyo: está el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿A qué se refiere cuando habla de nivel 1? Bueno, el DSM dice que requiere apoyo. ¿Por qué? Porque las características que tiene este nivel es que tiene dificultades sociales leves, que suelen tener lenguaje verbal, pero pueden presentar cierta rigidez o ansiedad en lo cotidiano. Después tenemos el nivel 2, donde requiere apoyo sustancial y las características son dificultades claras en la comunicación, inflexibilidad, puede haber lenguaje pero limitado o poco funcional. Y en el nivel 3 estamos hablando de que requiere apoyo muy sustancial, porque la característica es que hay muy poca o nula comunicación verbal y hay desafíos muy importantes en la vida diaria. Estos niveles no son fijos. ¿Por qué? Porque pueden cambiar a lo largo de la vida según el contexto, según la persona, depende el caso y depende de los apoyos que haya recibido y el bienestar en general. Hace muchísimos años atrás, cuando yo comencé a estudiar acompañamientos terapéuticos y empecé a investigar sobre autismo, que realmente no se conocía mucho, se hablaba de alto rendimiento y de bajo rendimiento, ¿no? Las personas con autismo se decía que tenían alto rendimiento cuando hablaba o se manejaba con autonomía. Se hablaba de bajo rendimiento si tenía, por ejemplo, más dificultades.
Pero estas expresiones hoy están en desuso. ¿Por qué? Bueno, porque simplifican y no reflejan la realidad compleja de este diagnóstico, generan jerarquías implícitas como si unos valieran más que otros, y también no hablamos de bajo ni de alto rendimiento porque invisibilizan el esfuerzo interno que hacen muchas personas autistas para poder adaptarse. Entonces, ¿qué sería lo correcto hoy? Bueno, lo podríamos describir de esta manera: persona autista con lenguaje verbal fluido, o podríamos decir persona autista con necesidades de apoyo en la vida diaria. Recién hablábamos de 3 niveles, ¿no? De las que nos habla el DSM-5. El nivel 1, donde decíamos que requiere apoyo, y este nivel muchas veces es denominado como autismo leve. Se escucha mucho decir eso, especialmente a muchos acompañantes terapéuticos que recién se inician, ¿no? Pero ojo con esto, porque esta denominación puede ser engañosa, porque las personas con T a nivel 1 presentan las siguientes características. Tienen dificultades muy sutiles en la comunicación social, por ejemplo, en la comprensión del lenguaje no verbal, la reciprocidad social o el manejo de las matices en la comunicación. Tienen también intereses restringidos o conductas repetitivas, pero no interfieren gravemente en el funcionamiento diario, en el día a día, ¿no? Necesitan apoyo, por supuesto, en entornos sociales, a veces entornos sociales complejos o nuevos, y pueden experimentar niveles de ansiedad. Ya en el 43, Leo Kanner, cuando comenzó a investigar sobre el autismo, él habló de que el autismo presentaba un cierto nivel de ansiedad, ¿no? Por eso buscan estar solos, buscan el encapsulamiento, necesitan las rutinas, porque eso les permite sentirse seguros, tranquilos, ¿no? Entonces, muchas veces en este nivel 1, las personas son muy inteligentes, son creativas, con rutinas muy marcadas, pero se les tilda de que son personas raras, intensas, demasiado sensibles. ¿Qué pasa con las mujeres con este nivel? Bueno, este nivel de autismo suele pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque socialmente se ha enseñado a las mujeres a enmascarar, ¿no? Muchas mujeres autistas aprenden a imitar conductas neurotípicas desde muy chicas. Y esto lleva muchas veces a que estén mal diagnosticadas, ¿no? ¿Con qué? Con trastorno de la alimentación, con trastorno límite de la personalidad, tienen depresión resistente al tratamiento, también están diagnosticadas con trastorno de ansiedad generalizado. Por muchos, muchos años, por eso hoy se habla de que en la adultez muchas mujeres descubrieron realmente qué era lo que les pasaba, ¿no? Pero la raíz de todo este malestar no es otra cosa que el constante esfuerzo, ¿no? De poder encajar en un mundo que no responde a su modo de procesar y de sentir. ¿Qué podemos decir del nivel 3? Acá ya estamos hablando de un autismo severo. Bueno, requiere apoyo muy sustancial. Este nivel implica que existe una mínima o una nula comunicación verbal o no verbal. También tienen intereses extremadamente limitados, con comportamientos repetitivos que interfieren de manera muy grave en la vida cotidiana. Hay gran déficit para adaptarse a los cambios. Hipersensibilidad sensorial extrema, quiere decir que son muy sensibles a los ruidos, a las luces, a las texturas. En este nivel 3 hay una necesidad de apoyo constante, de un acompañamiento constante en casi todas las áreas de la vida cotidiana. Estas personas suelen ser muchas veces diagnosticadas en la infancia de forma
bastante temprana y el impacto funcional es mucho más evidente, ¿no? Muchos no desarrollan un lenguaje oral o tienen muchas dificultades para comprender consignas, simbolizar o jugar de manera flexible. La pregunta es ahora por qué se confunde o se diagnostica especialmente en mujeres. ¿Por qué se confunde el TEA en las mujeres? Porque hay mujeres que llegan a la adultez y pasaron muchos años creyendo que tenían otro trastorno, siendo medicadas, sin saber exactamente qué es lo que les pasaba. Bueno, las causas son múltiples, son muchas. La mayoría de los estudios sobre autismo se basaron en varones, es lo primero que tenemos que decir, ¿no? Porque los criterios del diagnóstico están moldeados desde ese perfil. A las mujeres se les exige más en lo social, ¿no? Ser simpáticas, empáticas, adaptables, ¿no? Y muchos niños autistas, al no encajar en ese molde, niñas, ¿no? Muchas niñas autistas al no encajar en ese molde son vistas como tímidas, como raras, no como neurodivergentes. Entonces muchas mujeres autistas se mimetizan tanto que viven en una ansiedad crónica y en una fatiga mental bastante importante, ¿no? Entonces recién en la adultez descubren que lo que las atravesaba era el TEA. Entonces, el TEA, y con esto ya quiero cerrar, no es una enfermedad, es una forma distinta de estar en el mundo. Diagnosticar correctamente una persona, especialmente una mujer, implica mirar más allá del manual y más profundamente la historia subjetiva. El diagnóstico no debe servir para encasillar, sino para liberar a la persona, ¿no? Comprenderse como autismo puede ser el principio de una vida con mucho menos culpa y con mucha más autenticidad. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Me gustaría escuchar y leer sus comentarios abajo de la publicación. Gracias.